Yo suelo enfocarla, ahora mismo hay un tema que me preocupa, que es el que el conjunto de la sociedad compartamos un poco la visión sobre lo que está ocurriendo, que hay diferentes formas de verlo. Entonces dedico al principio unas primeras transparencias y una primera reflexión para entender la crisis que estamos atravesando, o sea, para coger una perspectiva que no es la que generalmente se nos está transmitiendo por los medios de comunicación ni por los analistas, y yo creo que es importante adquirir esa perspectiva, y bueno, como todas las perspectivas es subjetiva, o sea que alguno igual me decís, pues yo no estoy de acuerdo que esa sea la perspectiva correcta, pero voy a dedicar un poquito de tiempo. Y después de analizar la crisis y de entender lo que está pasando, pues veremos un poco cómo podemos salir de esta situación, y al final la parte más importante es qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Porque todo esto que nos preocupe la crisis está bien, pero realmente todo esto no empezará a mejorar hasta que no nos ocupemos en salir de la crisis. Y no es evidente el entender cómo cada uno de nosotros podemos contribuir a la salida de la crisis, ¿no? Y con eso acabaremos la charla, ¿no? Entonces, el que estamos en crisis, pues es algo que hay algunos que dicen que desde hace 5 años, desde que cayeron los de Lehman Brothers en el 2007, en medio tuvimos una etapa un poquito mejor, ¿no? Y ahora llevamos 2 años, prácticamente, que es que se nos está desmoronando Europa en particular, ¿no? Tenemos esa constante presencia en los medios de comunicación de noticias sobre el euro, sobre países como Grecia, o Portugal, o Irlanda, o España, que la ruptura del euro, la Europa de las dos velocidades, tenemos una crisis que lleva durando mucho. Ahora nos están diciendo, esto parece que acaba en 2014. La verdad es que hay un indicador que es el que más anticipa lo que va a ocurrir. Un indicador que es el Purchasing Managers Index. Es un indicador que se construye cada mes preguntando a los directores de compra de las empresas si han comprado más, menos o igual que el mes pasado. Es una pregunta sencilla. Los directores de compra dicen, oye, pues he comprado más que el mes pasado. Si los directores de compra compran más, eso es que hay pedidos y que la industria está produciendo, y que eso luego, porque ahora ya casi nadie produce contra almacén, casi todo el mundo produce contra pedidos. Entonces, cuando los directores de compra están comprando más, es que la economía está remontando. Cuando los directores de compra están comprando menos, es que la economía está languideciendo. Entonces, fijaos, el azul es este indicador, el PMI, el rojo es lo que 3 meses después el indicador del PIB te dice que ha ido la economía. Veis que la correlación es tremenda, ¿no? O sea, prácticamente van clavados. Entonces, el primer indicador que nos dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, es el PMI. Entonces, había empezado, es el indicador este azul, ¿eh? O sea, ya veis que esta es la crisis que tuvimos, la famosa crisis, que se nos vino la economía abajo, la economía global. Esto es Europa, esto no es España, ¿eh? Entonces, Europa tuvo la gran crisis, remontó. El indicador de referencia es 50. Si está por encima de 50, es que la economía está creciendo. Eso es que más de la mitad de los directores de compra están diciendo que las cosas van bien. Cuando está por debajo de 50, es que está cayendo la economía. Entonces ya veis que llevábamos unos meses por debajo en Europa, y arrancó el año 2013 con buenas perspectivas. Estaba remontando la economía. Y sin embargo, los datos de marzo y abril, estos dos datos azules, todavía no tenemos el PIB, pero si el PMI está cayendo, el PIB caerá. O sea que los últimos datos que tenemos sobre lo que está pasando en Europa no son buenos. La realidad, por más que nos están diciendo en 2014 remontará, lo que está pasando ahora es que está cayendo. Hablas con los que venden seguros, hablas con los que están todo el rato con las pymes y te dicen, esto está cayendo. La situación económica todavía es muy mala. Y está yendo, la risa va por barrios, pero en casi todos los países de Europa está ocurriendo esto, ¿no? Francia, ya sabéis que es el país que está preocupando ahora muchísimo, porque Francia está en caída libre y todavía no ha abordado las reformas estructurales. Tienen un gobierno que se va a resistir, pero claro, está llevando a situaciones de insolvencia también, Francia, Holanda, o sea, países que hasta ahora estaban aguantando, Francia está en caída libre y preocupa mucho, porque así como que al sur de Europa Alemania nos ponga los deberes, pues lo hemos llevado por más o menos ya, que a Francia le ponga a Alemania los deberes, va a costar. Y esto va a pasar ahora en los próximos meses. Italia, pues sabéis cómo está. Alemania es la que estaba, la esperanza de Europa era que el motor alemán estaba empezando a remontar. Esto es lo que había hecho los primeros meses del año, que estaba cogiendo una pendiente ya de recuperación franca de la economía alemana.
Pero este es el resbalón que ha pegado en los dos últimos meses. Entonces, claro, como caiga 2 meses más, vamos a llegar al verano en pánico. España también estaba remontando mucho. España estaba ya, estas expectativas que nos decían, no, en 2013 parece que la economía ya, algunos decían hace unos meses, cuando arrancó el año decían, a finales del 2013 estaremos saliendo de la crisis. Bueno, pues ahí está la línea de los 50, ¿no? Y estábamos cogiendo claro, lo que pasa es que ahora hemos vuelto a resbalar. Esto es lo que está pasando. Nadie sabe lo que va a pasar realmente. La economía es tan compleja. Esto es como el tema de si va a llover o no en Semana Santa. Los meteorólogos pueden dar, pero nadie sabe si efectivamente en 3 días va a llover. Nadie sabe si la recuperación está. Claro, ¿qué nos están diciendo? Algo que está apoyado en algo que está muy metido en los economistas, que es que siempre que llueve es claro. Esto es la historia del PMI de los últimos 50 años. Las zonas grises son las crisis y las zonas blancas son los periodos de prosperidad económica. Entonces, ¿por qué nos dicen en 2014 va a remontar? Porque siempre que ha llovido ha escampado, ¿no? Y se ve tranquilidad, que no pasa nada. O sea, siempre que ha habido una crisis, después ha habido un periodo, y luego viene otra crisis, y luego otro periodo de prosperidad, y luego otra crisis. O sea, que tranquilidad. Tardará más o menos, pero en 2014 toca ya recuperación. Y es lo que en el fondo los economistas que nos están diciendo que va a haber recuperación en 2014, pues están leyendo esto, están leyendo indicadores diciendo, bueno, parece que remonta, parece que tal, parece que la confianza está... Buscan los indicadores que... Porque además es un círculo virtuoso. Si hay confianza en el mercado, la economía va cogiendo calor. Si la gente está retraída, si pensamos que estamos en... Entonces, están tratando de cebar otra vez la máquina de crecimiento. Y esta es una forma de ver esta crisis, que es la dominante. La mayoría de los mensajes son estos, de 2014. Y lo que pasa es que hay otra forma de ver la crisis, que es la que yo querría hoy compartir con vosotros, y es que, claro, si tú pones una perspectiva temporal un poco más amplia, ha habido modelos económicos, ha habido modelos de funcionamiento económico y social que han durado durante muchas décadas, durante siglos, y ha habido un momento que ya han entrado en crisis. O sea, el Imperio Romano, pues durante 500 años fue un sistema de relaciones políticas, económicas, tal, que funcionó muy bien. Pero llegó un momento que ya no daba abasto para solucionar los problemas de los ciudadanos y se vino abajo. Y lo mismo pasó con la época feudal, el imperio. Ha habido imperios, ha habido durante tiempo. Este chiste apareció en el New Yorker. Eso es un poco antiguo, es del 88, pero ¿no es? Decía, los senadores romanos, cuando Roma estaba a punto de caer, le dirían a César, tranquilidad César, esto remonta, llevamos 500 años que esto hemos tenido crisis en el Senado cada 2 por 3 y al final hemos vuelto a remontar. Y entonces, esta perspectiva de que podemos estar asistiendo a un cambio de más longitud de onda del que estamos acostumbrados, es una perspectiva que no estamos interiorizando a la sociedad, ¿no? Y esa perspectiva, cuando cogemos esta perspectiva, ¿no? Un poco de los grandes hechos de la historia económica, este último periodo es un periodo muy característico en la historia de la humanidad, en la historia de la economía. Es un periodo que, fijaos, estas dos rayas, la raya azul y la raya negra, son dos indicadores, que uno es la población y otro es el índice de desarrollo humano, que mide un poquito el progreso de la población. Durante muchos siglos, durante la mayor parte de la historia humana, la población mundial ha sido limitada, o sea, no llegábamos a 500 millones de personas habitando la Tierra, y el nivel de vida de esa población era parecido. La gente moría joven, había pocas condiciones sanitarias, se vivía en ciudades de un tamaño relativo, y es solamente en los últimos 500 años que hemos atravesado un proceso, y sobre todo que se ha acelerado en los últimos años, que es un proceso que se puede ver muy bien en esta gráfica. Es una gráfica que se hace cada año, que elabora un índice de estudios que se llama Gapminder, que maneja dos variables muy sencillas, que son, en el índice horizontal está la renta per cápita, y en el índice vertical es la esperanza de vida. Y ya veis que hay una correlación, O sea, cuanto más aumenta la renta de una sociedad, pues más años vivimos. Vivimos mejor, y eso nos permite, ganamos calidad de vida. Tenemos todavía una parte, pues básicamente esto es África, los países africanos, que están todavía en unos niveles de renta per cápita muy bajos, y que allí la gente muere con 40 o 50 años de medio. La vida vale lo que vale. Esto es lo que ha sido la historia de la humanidad en los últimos
2000 años. Y lo que pasa es que en los últimos 200 años hemos aprendido a subir una escalera, que es esta escalera. Es una escalera que está subiendo ahora la India, China, Brasil. El tamaño es un poquito el tamaño de la población. Entonces, si nos fijamos un poquito en este cuadrante, aquí voy a poner un poco más grande. Claro, aquí está lo que llamábamos el mundo desarrollado, el primer mundo. Aquí está Estados Unidos. Estados Unidos, fijaos que la gente tiene menos esperanza de vida por el sistema de salud que tiene. Es un problema que tiene, es un sistema muy poco igualitario. O sea, los que tienen dinero acceden a la salud, los que no tienen dinero no acceden a la salud. En Europa, que es color marrón, pues hemos alcanzado un nivel de desarrollo. Japón, ya veis, Mónaco y Liechtenstein son los países con más renta per cápita y tal. Yo me pregunto por qué en Mónaco viven hasta los 100 años y en Liechtenstein y tal. Llega a la conclusión de que se mueren de aburrimiento. En Mónaco tienen las carreras, tienen los botes, el lago. En Liechtenstein se mueren de aburrimiento. O sea que esto es una cosa. Si vais a retiraros porque tenéis una gran fortuna personal, iros a Mónaco y se aguantan mejor la vida. Entonces, bueno, claro, aquí hemos llegado, y hemos llegado todos. Hay una curva que estudian los economistas, que es la curva de la S, y es cuántos años se tarda en ser un país pobre de solemnidad, como Mali o como Nigeria ahora, a ser un país próspero. Y es un periodo de tiempo relativamente corto. O sea, en 50 a 100 años es lo que decimos que se consolidan las clases medias, que se va incorporando la educación, las universidades, la tecnología. Es un periodo que todos los países hemos experimentado en algún momento de nuestra historia y que funciona como un reloj. Ya sabemos cómo funciona. Las familias consumen, ese consumo crea una demanda interna, esa demanda interna crea puestos de trabajo. Hay un círculo virtuoso, que es el círculo virtuoso que ahora, por fortuna y gracias a Dios, hay una gran masa de la humanidad que se está incorporando ahí. Y eso es unas grandes noticias. O sea, que grandes zonas de la Tierra como China, como India, como Brasil, como México, estén entrando a este recorrido, estén subiendo por esta escalera de la formación, de la educación, de la prosperidad, son grandes noticias. O sea, hay gente que dice, por primera vez estamos empezando a ver que vamos a erradicar la pobreza de la Tierra. Pues porque, aunque todavía nos quedan algunos países que están en la parte de abajo, cada vez más tenemos más y más zonas de la población. Además, cuando llegas aquí, la población se estanca. O sea, en las próximas décadas vamos a ver ese crecimiento que hemos visto de la población mundial. Bueno, pues que ahora ya sabéis que estamos en los 7.000 millones de personas. Bueno, pues va a llegar a un pico y va a empezar a caer. Pues porque a medida que un dato demográfico que sabemos con certeza es que al subir la calidad de vida desciende la natalidad. Eso ha ocurrido en todas las sociedades. Entonces, este proceso es el que está ocurriendo a nivel mundial y es un proceso que hemos puesto en marcha en los países desarrollados. Tiene una característica adicional, que este proceso se hace consumiendo más recursos que los que en ese momento son recuperables. El problema de la sostenibilidad. O sea, hemos construido un modelo de desarrollo, este modelo por el que estamos todos subiendo. Básicamente, esto es, aquí en ordenadas es la huella ecológica. Es decir, hasta qué punto estamos dejando señales en el ecosistema que no se pueden recuperar. O sea, que estamos o bien gastando lo de otros países o bien gastando lo de nuestros hijos. ¿Qué es lo que hemos estado en los países desarrollados? O sea, los países desarrollados hemos crecido en los últimos 100 años a base de consumir los recursos de otros países y a base de consumir los recursos de nuestros hijos y nietos. Es un modelo insostenible. Ha funcionado. Y es el que están recorriendo ahora estos países de la China, la India y tal, que tienen unos problemas medioambientales. Entonces me decía una amiga mía que está viviendo en la India y dice, aquí los ríos están como estaba la ría del Río. ¿Te acuerdas? Hace 50 años no están así. Están en un modelo de crecimiento insostenible. Esta insostenibilidad hace, yo por ejemplo, una de las cosas que no se comenta y que para mí es muy evidente. ¿Por qué la economía mundial no acaba de remontar? Porque hay mucha gente y cuando cayó, tuvimos la gran crisis, la gente dijo, tranquilidad, que vamos a volver otra vez. Ponemos en marcha la economía global otra vez y esto, no os preocupéis que va a ser jauja. Aquí va a haber para todos, para Alemania, para Europa, para España. Bueno, pues yo recuerdo, y vosotros igual también recordáis, antes de empezar la crisis, en los años 2007 y 2008,
había mucha preocupación en la industria por la subida del coste de las materias primas. La gente decía, oye, esto, claro, como cada vez hay más gente consumiendo, se está produciendo una especulación sobre las materias primas y están cogiendo un precio que hace que no nos compense producir, porque no podemos repercutir esa subida de los precios al mercado. Y era fuente de preocupación. Claro, luego vino la gran crisis global y el precio de las materias primas, que es lo que recoge esta gráfica, claro, cayó de golpe porque bajó la demanda mundial. Todas las industrias pararon y allí nadie necesitaba ya hierro, nadie necesitaba, oye, pararon. ¿Qué ha pasado después de esto? Pues la economía ha empezado otra vez a remontar y con la economía otra vez tal, pues el coste de las materias primas ha vuelto a escalar. Y si os fijáis, hay una raya aquí, hay un techo en los 200 puntos que cuando se supera, clunk, clunk, clunk. O sea, la tensión de, porque hasta ahora veníamos consumiendo 1.000 millones de personas, pero ahora hay 3.000 o 4.000 millones de personas que dicen, yo también quiero lavar, yo también quiero televisión de plasma, yo también quiero coche. Y claro, pues, no hay hierro para tanta gente, no hay comida para tanta gente, no hay agua para tanta gente. O sea, toda esta presión sobre los recursos naturales hace que el sistema colapse, pues porque al final, aunque hay capacidad para extraer más recursos, muchas veces estos recursos están en países que son geoestratégicamente inestables, o sea, que hay guerras, que hay tal, cual. Entonces, no tenemos la capacidad para que este crecimiento de la economía, los recursos naturales no siguen la capacidad que tenemos de consumir, porque tenemos un sistema insostenible. Y esto es un dato. Es decir, que no vamos a conocer otra vez periodos de grandes crecimientos y prosperidad por el límite que imponen los recursos naturales. Y eso es un dato. ¿Vale? O sea, no, cuando consumíamos 1.000 millones de personas, pues éramos capaces de hacer curvas así, que parecía que no tenían fin. Con 3.000 millones de personas vamos a estar constantemente sujetando, o sea, siendo sujetados por los recursos naturales que dicen, es que no doy más de sí. Es que por encima de este nivel de consumo de la humanidad, el precio del cobre se dispara, el precio del hierro se dispara, el precio de la energía se dispara. Y entonces la industria dice, bueno, pues bajo el pistón. Estas son las estimaciones del Fondo Monetario Internacional de la semana que viene, de la semana pasada. Se ha publicado un informe. Cada 6 meses el Fondo Monetario Internacional publica un informe que es como está el mundo facundo. Es el informe mundial. Entonces, bueno, esta es la situación. En azul oscuro los que están creciendo. Más o menos al 6%. Ya veis que China ha vuelto a coger, pues porque está en esta fase de su demanda interna, genera una actividad económica que le permite, está subiendo la curva esta que hemos visto antes. Y en esa curva, igual que cuando estuvo aquí en España, o cuando Europa ha atravesado, o cuando Estados Unidos la ha recorrido, la economía es capaz de crecer al 6%. Hay algunos países en África que están también creciendo. África está poco a poco incorporándose a todo esto. En Sudamérica ya sabéis que Colombia está en una situación muy buena también, Perú. Entonces, y en general, entre el 2 y el 4 y el 4 y el 6 está la mayor parte de la humanidad. O sea, que la mayor parte de la humanidad ha encontrado, está subiendo esta curva de la S y está creciendo su economía. ¿Dónde está entre el 1 y el 2%, entre el 0 o 0%? Pues ya veis. Esto es Europa. Esto es Venezuela. Creo que con el modelo económico que tienen no acaban de encontrar la prosperidad que está encontrando el resto de América Latina. Pero en Europa tenemos un problema. Y ese problema del que Estados Unidos también, o sea, Japón, Europa y Estados Unidos, lo que llamábamos los países desarrollados, estamos todos igual, ¿vale? O sea, España, estamos en el color más oscuro, pero no es, esto no es un problema de España, esto es un problema de todos los países desarrollados. Y ese problema, al final, el Fondo Monetario Internacional nos dice, ¿qué va a pasar? Pues dice, bueno, pues lo que va a pasar es que hasta el 2018 los países emergentes de Asia van a seguir creciendo, o sea, ya han remontado la crisis y se espera que crezcan al 7,5%. Y los países de América Latina y Caribe, en su conjunto, con diferencias regionales, pero van a crecer al 4,5%, van a generar empleo, tal, hasta el 2018. Esto es lo que de alguna manera las últimas estimaciones, un poco por esta intuición que hay, que están entrando en un periodo de crecimiento económico que ya hemos experimentado en el resto de los países, cuya única limitación realmente son los recursos naturales. Pero bueno, se piensa que razonablemente van a crecer. ¿Y qué es lo que pasa? Que dicen, Europa no. Europa en su conjunto, o
sea, y ya empiezan a separar el core de Europa, Alemania y los países que rodean a Alemania, que dicen, bueno, pues entre un 1 y un 2% de crecimiento van a tener hasta el 2018, que eso es muy poquito crecimiento. Y dicen, y la periferia de Europa, pues ya ves que dicen, bueno, pues entre prácticamente 0 y 2,5%, dependiendo de cómo les vaya, pero bueno, pues... Y Estados Unidos, un poquito mejor. Y entonces, claro, cuando hablamos de que la crisis va a acabar en el 2014, no nos damos cuenta de que esa salida de la crisis, tenemos la idea de que vamos a salir de la crisis y vamos a volver a las épocas de prosperidad que hemos conocido anteriormente. Y no es así. O sea, nos esperan años y años y años en el cual la economía va a estar prácticamente estancada. En el mejor de los casos. Y este estancamiento de la economía, cuando vas a un tema que es todo este modelo, al final hay una pieza, sí. Sí, yo puedo entender que la explicación que estás dando, que en Europa los recursos naturales sean un limitante, pero en Estados Unidos... No, el factor limitante que tenemos es que en el modelo que hemos desarrollado, la lógica de la producción hace que tú produzcas en el lugar del mundo que te resulte mejor económicamente. Y en estos momentos, la producción en los países emergentes tiene costes de mano de obra muchísimo menores que los costes de mano de obra que tenemos en los países desarrollados. Y eso que esas decisiones que hemos tomado de desplazar la industria hacia estos países es una de las razones por las cuales o sea, que no es tanto los recursos naturales, o sea, los recursos naturales afectan al techo de crecimiento global. Es decir, algunos pensaban que China iba a crecer, como ha estado creciendo, al 12%, al 14%. Claro, si China crece al 12 o al 14%, hay trabajo para todo el mundo. Porque no hay manera, o sea, los chinos no tienen capacidad para aumentar su base de producción. Entonces, ¿qué ha pasado en el 2006, o sea, ¿de qué años venimos? ¿Del 2005, 2006, 2007? En China estaba creciendo al 12%, al 14%, la India estaba haciendo esos ritmos, y ahí había capacidad para todo el mundo. O sea, la industria de todo el mundo estaba produciendo para estos países. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que esos países están creciendo al 6%. Y con su base industrial ya les da. No necesitan que Europa o que Estados Unidos produzcan para ellos. Entonces, el gran problema que estamos teniendo es que nuestro modelo estaba hecho para crear empleo cuando crecía la economía por encima del 3%. Nosotros somos capaces, este sistema que tenemos, crea empleo cuando la economía crece por encima del 3%. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues que esta es la gráfica de lo que está pasando en Europa. Europa, como no es capaz de encontrar ese signo de crecimiento, está incrementando sus niveles de desempleo. Ya sabéis que la media de Europa está llegando ya al 12% y ha superado el 12%, la media de Europa. Estados Unidos está siendo capaz de mantener niveles de desempleo después de la crisis, está llegando a niveles del 8%, y ahora estudiaremos un poquito cómo lo están consiguiendo. Japón, que ha hecho unos ajustes estructurales, hizo unos ajustes estructurales en el inicio de la década de los 2000, se está manteniendo niveles de desempleo del 5 o 6%. Japón es un país, por ejemplo, que debido a su cultura ha mantenido su industria. Tú vas a cualquier ciudad japonesa y te sorprende ver a la industria en mitad de la ciudad. Aquí en Europa, la industria la hemos sacado fuera. La industria era un asunto que, sin embargo, Japón ha tenido una cultura mucho más, también un poco endogámica, ¿no? Yo lo hago todo, yo me lo guiso y yo me lo como, yo no saco. Entonces, y eso ahora mismo les ha permitido mantener unos niveles de empleo mucho más bajos que tienen, ¿no? Sin crecer su economía. Dentro de Europa, ya sabéis también que la risa va por barrios, y ese 12,5% que estamos teniendo, pues se reparte. Alemania está encontrando el camino para mantener niveles de desempleo bajos, mientras que otros países como Francia, Francia está subiendo ahora, pero España, Irlanda y Portugal, que nos equivocamos profundamente en la última década en las apuestas de desarrollo económico, porque pasamos una gran parte del crecimiento, ahora todo el mundo fíjate que es muy lógico, en aquel momento pues no era tan evidente, ¿no? Entonces, claro, esta situación del desempleo es lo que nos está rompiendo en este momento la sociedad en Europa. Y hay un libro que yo recomiendo leer. Es un libro que ha publicado un premio Nobel, que es Michael Schneider. Es un libro que ha publicado hace poco, unos 1000 años. Es que le dieron el premio Nobel en 2001. Es que era decano de la Facultad de Económicas de Stanford. Ahora el premio Nobel ya se ha dedicado a... Entonces ha escrito un libro que explica esto. Explica este fenómeno de convergencia. Él dice,
la han traducido al castellano como la convergencia inevitable. Dice, esta máquina que hemos puesto en marcha, hasta el año 2050, lo que va a hacer es, vamos a asistir a un crecimiento de países económicos como India, que de ser menos del 5% de la producción mundial va a pasar a ser más del 15%, de países como China, que de ser menos del 10% va a pasar a ser prácticamente el 30% de la producción mundial. Mientras que el G7, Estados Unidos, Japón, los países líderes europeos, lo que nos toca es caer. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto en marcha una maquinaria en la cual ahora nos toca perder. Hay que esperar la convergencia. El nivel de vida que hemos alcanzado, o sea, en este tren que hemos puesto en marcha, que estamos aquí, nosotros no podemos seguir subiendo así. Hemos llegado aquí y como mucho nos mantendremos o tendremos que caer. Y lo que hay que hacer es esperar a estos países que nos alcancen. Eso es lo que nos toca durante los próximos 30 años o 40 años. Y tiene poca vuelta atrás. O sea, este proceso que hemos iniciado ahora, la maquinaria de la economía global, es una maquinaria con una inercia muy grande. Y entonces, claro, Michael Spence hace este diagnóstico y dice, entonces, ¿qué es lo que toca a los países desarrollados? Él habla de Estados Unidos. Dice, ¿qué es lo que toca? ¿Qué podemos hacer? Porque esto va a pasar, está pasando. Y no tiene vuelta atrás. Dice, hay dos cosas que podemos hacer. Lo primero, aceptar un periodo de menor crecimiento de rentas. O sea, hay que decirle a la sociedad que esto no es bueno, ¿vale? Que no vamos a volver a crecer la economía al 5 ni al 10%, ¿vale? O sea, esto va a ser el encefalograma plano durante muchos años. Y hay que explicarlo, ¿vale? Porque venimos de un modelo mental de crecimiento económico sostenido durante varias décadas. Entonces, claro, tenemos ese esquema en la cabeza. Hay que decir, no. Ahora, el crecimiento que estamos acostumbrados del estado de bienestar ha alcanzado un límite y aquí nos toca, hemos llegado a la estación de parada. Hay que esperar. Y lo segundo que dice, bueno, pues, claro, tenemos que concentrarnos en aquellas inversiones, en aquellas actividades económicas que nos permitan separarnos, ponernos por encima de estos países. ¿Y eso qué es? Inversiones intensivas en tecnología. Y estas son las dos conclusiones del libro. Dice, oye, ¿qué hay que hacer? Que la sociedad en su conjunto entienda pues, que ha llegado un momento de apretarse el cinturón y que lo que tenemos que hacer es recuperar el terreno perdido para recuperar la industria, pero no cualquier industria, sino aquella industria que justifique los niveles salariales que tenemos aquí. ¿Y cuál es esa industria? Industria muy intensiva en tecnología y en conocimiento, que es aquella que admite estos costes salariales. Y si no hay más, no hay más. Y si os fijáis, Estados Unidos, que está siguiendo esta receta, está haciendo así con el empleo, y Europa, que no está siguiendo esta receta, está siguiendo esto. Y dentro de Europa, países como Alemania, que ahora veremos un poquito pues, la apuesta que tiene por la tecnología y por la industria, pues está consiguiendo vadear este río, mientras que otros países que no estamos apostando, que no estamos sosteniendo esta apuesta por la industria y el conocimiento, pues nos está yendo como nos está yendo. Y es que no hay alternativa. O por lo menos yo, leyendo a unos y a otros, no la encuentro, porque luego profundizaremos un poquito en este diagnóstico. O sea que esta es mi introducción a dónde estamos. Es una introducción que, bueno, pues podrá ser discutible, pero que yo más y más voy teniendo datos de que esta es la situación, este es el escenario. Me preocupa escucharlo poco, ¿vale? O sea, estamos más en la lógica de la crisis va a acabar en el 2014. Pues bueno, pues no sé si acabará o no acabará, o será en el 2015. Lo que yo tengo claro es que de aquí al 2025 la economía no va a crecer por encima del 1 o 2%. Y si encima no apostamos esta apuesta que dice Spence de invertir en este asunto, no sé de dónde nos va a venir la actividad económica. Desde luego, no vamos a ser competitivos en costes salariales con China y la India hasta dentro de 30 años. O sea que esperar 30 años, mientras tanto nuestra economía. Esta situación es la que hace que, este es un informe, claro, las tres puertas de salida de esta situación, ¿no? Hay un informe americano, que es este de aquí,
que es también muy reciente, lo ha publicado a finales del año pasado. Lo ha elaborado el National Intelligence Council, que es una agencia americana de prospectiva que está constantemente mirando un poquito, pues ve estas cosas, qué es lo que está pasando en el mundo, un poco para guiar sus políticas, ¿no? Entonces, la fase de la introducción que hacen estos, es decir, es una fase de Keynes, que es un economista que os sonará. Entonces, Keynes decía que la idea de que el futuro va a ser esencialmente distinto de lo que estamos acostumbrados nos resulta tan repugnante. O sea, estamos tan preparados para que el escenario de futuro sea continuista con el escenario anterior, que nos resistimos muchísimo a aceptar estos cambios, ¿no? Una frase de Keynes con la que abren este diagnóstico. Y cuando van profundizando en el diagnóstico de lo que va a ocurrir hasta el 2030, señalan una serie de factores que van a ser los que van a mover las grandes tendencias globales. Hablan del empoderamiento individual, que el poder se va a difundir, claro, ya no va a ser que Estados Unidos y Japón, o sea, el G7 se acabó, ahora G20, G30, todos estos países que están subiendo en la escala de edad van a tener voz y voto en el funcionamiento de la economía global. La demografía, pues eso que os he dicho, que vamos a llegar a un límite y vamos a ir envejeciendo. Esto que nos ha pasado en sociedades avanzadas, pues se va a ir propagando a otras sociedades. No sé si os habéis fijado antes en la gráfica esta, que China, la India crece hasta el 2050, China crece hasta el 2030 y luego cae. ¿Sabéis por qué es esto? Por la demografía china. China tiene unas políticas demográficas muy agresivas. Tiene su población en 2050 empezará a envejecer. O sea, va a ser un viejo precoz la sociedad china. Entonces, bueno, habla de estas tendencias demográficas. Este libro lo tenéis en internet, es un libro que, bueno, pues reflexiona sobre estas cosas. Habla del gap de la gobernanza, ¿no? De cómo cada vez más se va a abrir un hueco entre la sociedad y las instituciones. Sí. Bueno, yo no sé si voy a hacer el ridículo con mi pregunta. No creo. Tú has hablado de la historia, por ejemplo, el Imperio Romano, que acaba, que son cosas no tan cortas, sino que pueden ser. En filosofía se habla mucho que hace falta el tercer imaginario, ¿no? Primer imaginario, Grecia, con la democracia, el sufrimiento. Segundo, la Revolución Francesa. Sí. Y que haría falta uno para poner en marcha otra vez un modelo de algo, ¿no? Parece, por lo que hablas, ¿no?, que esa potencialidad que la filosofía espera, algún imaginario, alguna idea, en tu discurso no entra mucho. Y mi duda es, en la conversión inevitable, ¿no?, si hay que invertir en nuevas tecnologías, evidentemente, ¿cómo se compagina eso con la escasez de los recursos? ¿No sería más, quizás idealista, pero no sería más efectivo que esa especie de tercer imaginario hubiera que cambiar ciertas cosas de hábitos de vida? Te adelantas en mi charla. Ah. Si tienes un poco de paciencia, llegamos a esa parte, que con la que estoy de acuerdo. Si tienes tal, luego... ¿Cómo te llamas? Olga. Olga, luego te vuelvo a ver si te he contestado. Vale, sí, porque si no me desordeno. Si te contestaste ahora, luego... Entonces, bueno, claro, en ese análisis ellos se preguntan qué va a pasar en Europa, los americanos. ¿Y qué va a pasar en Europa? Hasta el 2030, ¿no? Dicen, hay tres escenarios en Europa. Un escenario es el colapso. Europa va a colapsar. Al final van a empezar Francia, su economía se va a derrumbar, van a empezar los desórdenes sociales, la Revolución Francesa es otra. La Revolución Europea, España, la gente se va a tirar a la calle, a las barricadas, Grecia, tal. O sea, que un escenario que manejan como viable, como posible, es el colapso de Europa. Europa colapsa. 50 años o 20 años de oscuridad, de un libro. El otro escenario, que es el del medio sabéis que siempre es el escenario más... Cuando tienen tres escenarios, que bueno, el del medio es bueno, el declive. Oye, van poco a poco, eso, pues, aquí apagando la luz y tal, van empobreciéndose, va la gente como, tampoco declive. Y el tercer escenario que manejan es un escenario que dejan abierto y dicen, los europeos en la historia han demostrado que son capaces de reinventar las reglas del juego de la sociedad. Es algo que ha ocurrido antes. Ocurrió en Grecia, ocurrió en el Renacimiento, ocurrió en la Revolución Francesa. En Europa ha sido donde los grandes cambios de los modelos económicos se han producido. Y estos europeos, que son los que están pasando lo peor de esta crisis, ese colapso que pueden tener o esa proximidad a una situación tal,
puede llevarles a reinventarse, a cambiar las reglas del juego, a generar un modelo económico sustancialmente distinto, en el cual toda esta lógica que les conduce inexorablemente al declive o al colapso, le den la vuelta. Y dicen, renacimiento, ¿no? Esas son las tres alternativas que manejan gente que se dedica a analizar qué es lo que puede pasar en el mundo. Y si repasamos un poquito la historia, efectivamente, pues vemos que, esto es una gráfica que he sacado de algún sitio de internet, ¿no? Pues ha habido etapas, la Edad Media, que duró durante también pues varios centenares de años, durante mucho tiempo nos sirvió, pero llegó un momento que ya no daba abasto para dar solución a los problemas de la sociedad. Europa entera entró en colapso, o sea, el sistema feudal ya no respondía a las necesidades de los ciudadanos. Y hay un periodo de profundas transformaciones que llamamos renacimiento, ¿no? Y ahora podríamos estar en una situación parecida, ¿no? La edad contemporánea nos ha durado estos 200 años, que hemos dicho, en el cual hemos generado prosperidad, y ese modelo luego lo hemos extendido a otros países de la Tierra. Y lo que pasa es que ahora ese modelo ahora mismo no nos da soluciones a los europeos, nos está abocando, y es posible que abordemos un renacimiento. Y cuando pensamos en figuras de renacimiento, pues recordaréis Leonardo da Vinci, este es Lorenzo de Medici, que fue el que de alguna manera, no sabemos si es los abuelos o Fernando, tenemos dudas sobre si es de los abuelos, pero Maquiavelo, Dante, Tomás Moro, que escribió el libro sobre la utopía, que plantea un funcionamiento de la sociedad mucho más igualitario. O sea, fue el que empezó a hablar en Europa de que al final los ciudadanos tendrían que tener esa separación entre el poder que tenían los reyes y los monarcas y los poderosos y el pueblo. Pues Tomás Moro dijo, es posible una sociedad más igualitaria, en la cual haya más. Entonces, todos estos cambios que se produjeron en Europa, todos estos cambios del Renacimiento, se pueden volver a producir ahora, ¿no? Y al final, una característica muy común que tienen todos estos cambios que se produjeron en aquel momento fue la apuesta por el conocimiento. O sea, ¿de dónde nos van a venir las ideas para cambiar todas estas cosas? ¿De dónde vamos a ser capaces de generar una nueva industria? ¿De dónde vamos a hacer los cambios tecnológicos, los cambios sociales, los cambios tal? Pues del conocimiento. Y el conocimiento, bueno, pues el conocimiento responde, ¿dónde se genera conocimiento? Donde se invierte en conocimiento. O sea, ¿por qué en Florencia tuvo el esplendor que tuvo? Pues porque los Medici fueron grandes mecenas del conocimiento de Florencia. Entonces, hay un mapa del mundo, hay un mapa que es donde se concentra la población del mundo, y hay otro mapa que es donde se concentra el conocimiento. Este es un mapa, por ejemplo, de la producción de patentes. Es un mapa de Alexa Florida, que es un economista que habla mucho de estos temas de creatividad, de la importancia que tiene el conocimiento. Como sabéis, que en torno a Japón, Corea, tenemos aquí uno de los grandes focos, la costa este de Estados Unidos, Silicon Valley, Europa, con algunos países. O sea, el conocimiento se produce en aquellos países en los que invierten en el conocimiento. Hay un mapa que publica todos los años Batel, que mide la inversión mundial en conocimiento, en I+D. No la de los gobiernos, sino la de los gobiernos y las industrias. Esto es una estadística que desde hace muchos años se mide por las oficinas estadísticas, que es la inversión en I+D. Y entonces, bueno, pues ya veis que hay países que están invirtiendo, esto es la inversión de tecnología con el PIB, y aquí tenemos Finlandia, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania. Si luego volvemos a la gráfica de los países más prósperos en la economía global, existe una fuerte correlación entre aquellos países más prósperos y aquellos países que están invirtiendo más en conocimiento. Mientras que otros países en Europa, pues que estamos invirtiendo menos, España está por aquí retrocediendo, o sea, España está cada año que pasa invirtiendo menos en I+D en relación con nuestro PIB. Francia está mucho peor que Alemania en este momento, y es porque Francia está invirtiendo menos en conocimiento. O sea, la correlación entre lo que se invierte en conocimiento y la prosperidad de las economías, en línea que esto que nos decía Michael Spencer, premio Nobel. Si tú inviertes en conocimiento, pues claro, esta es una carrera que se está produciendo en este momento por generar el conocimiento. Si os fijáis en los niveles de desempleo que hemos visto años entre España, Irlanda, Portugal, Francia y Alemania, y veis la correlación con la inversión en conocimiento, es total. Es decir, aquellos países que más invierten en conocimiento están consiguiendo tener mucho menos desempleo porque están siendo capaces. Alemania es un país
que es modélico en cuanto a su inversión en ciencia y tecnología en dos sentidos. Uno, hay una cosa que ocurre con la ciencia y la tecnología, que es cuanto más lejos está del mercado de investigación, hay menos industrias que estén dispuestos a pagar por ello, ¿no? O sea, pagarle a un científico que está interaccionando en los fotones, tal, pues eso, las industrias dicen esto, a mí no me interesa, porque para cuando yo pueda hacer negocio con esto, van a pasar 20 años. Y entonces eso requiere, cuanto más básica es la investigación, más financiación pública requiere. Al revés, cuanto más aplicada es la investigación, pues más empresas hay dispuestas a financiarla. Y lo que es importante del sistema de ciencia y tecnología, los expertos y tal, es que esto sea un continuo. O sea, si tú quieres tener solamente... Hay gente que dice, no, vamos a invertir solamente en ciencia y tecnología para las pymes, ya, pero esta gente, si no tiene para atrás dónde apoyarse, no tiene capacidad. Lo que tienes que hacer es generar un sistema homogéneo en el cual tú tengas gente haciendo investigación básica, gente que esté, como los centros tecnológicos, a caballo de la investigación básica y investigación aplicada, y luego una infraestructura de centros tecnológicos muy pegadas a las empresas y a las pymes. Porque si no, si tenemos un sistema de ciencia y tecnología, que es el caso, por ejemplo, que hemos tenido durante años en España, ¿no? Que teníamos el CSIC y las universidades, pero estaban aquí, y no, esto no llegaba a la industria, porque no había inversiones en ese ámbito. Entonces, Alemania, durante muchos años, y de forma muy consistente en el tiempo, con políticas muy homogéneas, y además con una dispersión territorial, es decir, que no le ha llevado todo a Berlín o todo a Múnich, sino que está muy repartido territorialmente. Hombre, en torno a la industria, Düsseldorf, Stuttgart tiene mayor concentración, pero se ha preocupado de que eso estuviera repartido por todo el territorio. Pues esa política de ciencia y tecnología que además ahora Alemania, cuando se anuncia en el mundo, no dice lo de saborealo o de tal cual, dice no. Alemania, su marca es Alemania, la tierra de las ideas. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el sitio donde prospere el conocimiento. Están haciendo lo de Florencia. Y en estos años de crisis últimamente no han bajado la inversión en I+D, la han subido. Han tenido también déficit recaudatorio, pero han subido la I+D no la toca. Entonces, esta salida realmente, ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Alemania, la gran pregunta que se están haciendo es cómo aceleramos y cómo hacemos para la inversión que estamos haciendo aquí que rápidamente se convierta en industria. Ese es el tipo. Es normal. Esto está vivo. Casi me mata. Menos mal que no vamos a encontrarnos con más. No, todavía funciona. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. No me queda mucho, ¿eh? Me estoy enrollando un poquito más de lo previsto, pero bueno. Va bien, está... Si no voy más rápido, hoy vamos a las preguntas. De momento... Vale. Entonces, claro, hay una serie de personas que están reflexionando, que están en este momento obsesionadas con el tema de cómo conseguimos que el conocimiento que se está produciendo en los centros de investigación llegue rápido a la industria. Muchos de ellos están yendo a ver cómo funciona en Alemania, porque es uno de los países... O sea, en Estados Unidos, este tío Rob Atkinson, que es uno que está, este es uno de los miembros del Consejo Asesor de Economía de Obama. Bueno, pues acaba de publicar un libro, Innovation Economics, la carrera por la ventaja global, que habla de esta carrera que hemos visto. Donald Rosenfield, este es el MIT. Tienen un proyecto de investigación que están invirtiendo muchísimo que se llama Production in the Innovation Economy. ¿Cómo hago para que el conocimiento que se está generando en las universidades llegue rápido a industria? ¿Cómo hago para construir industria del conocimiento? Están dedicando muchos, publican las conclusiones, Innovation and Research. Publican las conclusiones a finales de este año. El MIT, ya sabéis. Gary Pisano, de Harvard, lo mismo. Este fue un libro un poco anterior, Producing Prosperity. ¿Por qué América necesita un renacimiento de su industria? Y están todos con este mensaje. Michael Spencer os he dicho antes. O sea, esto es lo que está moviéndose en los países que están encontrando la salida de la crisis. Eso es lo que yo ahora mismo, en este país, no veo, no escucho y me preocupa profundamente porque veo que les va mejor. O sea, Rob Atkinson, este fin de semana, ha escrito un post sobre qué necesita Europa. Y dice 5 cosas. Si no es tan complicado. Si es que con esto renacería.
Esto, por ejemplo, es de hace 2 años. Este es el presidente de General Electric. Montaron un acto para toda la industria americana y dijeron, ¿qué necesitamos para impulsar la economía y tal? No sé qué, pues decía, invertir en tecnología, renovar la industria americana, exportar, tal. Ya está. Y están haciendo esto, y está mejor que nosotros. Y aquí nosotros no sé a qué estamos esperando. Porque la situación, o sea, Europa ya, sobre este asunto, se empezó a hablar en el año 2000. En el año 2000 se decía, ¿os acordáis? El objetivo de Lisboa, invertir un 3% del PIB en I+D, ¿no? Año 2000. ¿Por qué? Porque decían, coño, es que Estados Unidos llega al 3%, Japón está por encima del 3%, Europa estamos por debajo del 2%. Tenemos que dar un salto. De cajón de manera de tiro, ¿no? Este es el objetivo de Lisboa. Tenemos que converger con estos países. ¿Sabéis lo que ha pasado desde el año 2000 hasta el año 2010? Encefalograma plano. Esto es Europa. Este es el objetivo de Lisboa. Esto es lo que hemos hecho. Mirad lo que ha hecho China. Mirad lo que ha hecho Estados Unidos y Japón. Mirad lo que ha hecho Corea del Sur, que es ahora una de las economías más prósperas de la Tierra. Si es que sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo. Ahora mismo, hace poco, en el año 2010, dijeron, oye, bueno, que ahora sí nos vamos a poner en serio. Objetivo para el año 2020, llegar al objetivo del 3%. Ahora sí. Pero lo seguimos sin hacer. Estos son los últimos datos estadísticos que tenemos de España. Y la media de España, en inversión en I+D, está haciendo eso. En el 2012 será peor. Y Cataluña está. Solamente hay 3 comunidades, que somos Navarra, País Vasco y Madrid, que estamos ahí por el 2%. Y lo que pasa es que, bueno, pues ya veis, estamos en el 2%, nos hemos clavado. Y yo cuando veo contra las empresas con las que estamos compitiendo, cuando veo la raya del 2%, lo veo que la prosperidad y los que están saliendo de la crisis están todos aquí. Y por lo tanto digo, ¿qué más necesitamos para que esta apuesta sea una apuesta de tal? Y hablo con los políticos, porque ahora ya sabéis que ahora en el País Vasco, en este último presupuesto, han metido la tijera en el I+D. Y he ido donde la consejera y soy pero no estábamos de acuerdo en que esto un desayuno hace un año chico, bueno, hace más tiempo, que con Cristina Garaño, sí, y que nos hablaba de que eran los tiempos en los que ya está bien de invertir, ya está bien de invertir, es hora de medir el retorno. Luego yo eso. Y aquello, no, yo eso no lo discuto. Digo porque hay muchísimas voces, como es lógico, en tiempos de aislamiento y de dificultades económicas, que esto de invertir no vamos a medir solamente la inversión sobre el PIB, como generar cuánto retorno. Claro. Y no me parece mal. No, a mí me parece muy bien. A mí me parece muy necesario. Y me parece también que cuando estás pidiendo a la sociedad y a los gobiernos que hagan un esfuerzo, lo que tienes que hacer es hacer tú los deberes. O sea, en ese mensaje luego hablamos un poquito de esto, ¿no? O sea, luego hablamos porque yo creo que merece la pena también dedicarnos, pero a lo que iba, ¿no? O sea, que claro, ¿cuál es la gran excusa que tienen ahora los gobiernos para decir es que la sociedad no entiende esta cuestión? Es que la sociedad ve que todavía esto no llega, que inviertes en I+D, en ciencia y tecnología, pero eso que no llega a la economía o a la industria, ¿no? Entonces, claro, a mí esa excusa, pues, la interiorizo, precisamente, tenemos un trabajo por delante, porque cuando tú tocas la sanidad o la educación, la sociedad salta y dices, esto lo que toques porque forma parte de lo que es fundamental para mí. Sin embargo, cuando tocamos la ciencia y la tecnología, la teoría de igual. Estos científicos, sí, bueno, que sé, ¿no? Pero no tenemos interiorizado de que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos va en esa apuesta. Y eso hasta que la sociedad no lo interiorice, pues los políticos no reaccionarán de esa manera, ¿no? Y está claro. Dice, oye, entonces, ¿pero basta con invertir en I+D para tener una economía y no economía? No. Porque primero, hay muchas investigaciones que se pagan por este dinero y que no van directamente a la economía. ¿Vale? O sea, la ciencia no es una máquina de generar logros. Hay muchas innovaciones y muchas industrias que no proceden del I+D. ¿Vale? O sea, que se puede, o sea, si no tienes I+D, claro que se puede hacer industria. Hay muchas industrias que no se basan en la investigación, se basan
en gente echada para adelante, en relaciones comerciales, muchísimas cosas. Pero luego el proceso de I+D no es lineal, o sea, no metes por un lado y sacas por el otro los resultados, ¿no? Es todavía un proceso muy imperfecto. Y es un proceso ineficiente, ¿vale? O sea, tenemos mucha cultura de la subvención, mucho, tú dame a mí dinero público y yo ya veré a ver qué hago con ello, ¿vale? Eso es así. Y hay que pasar a una cultura del valor en el sistema, ¿vale? O sea, los agentes científico-tecnológicos tienen que cada vez espabilar más y entender que si ellos obtienen un dinero de la sociedad, tienen que devolver un plan. Y hay un camino a recorrer largo. Y lo que pasa, que mi mensaje es que no es incompatible. O sea, es decir, no es o invierto en I+D o mejoro el sistema. Hay que hacer las dos cosas. Es más, tenderemos a ser mucho más exigentes con el sistema si invertimos más en él. Si dejamos de invertir cada vez más, y los pobres hombres que encima cada vez tienen menos dinero, no lo vamos a exigir. ¿Vale? Con lo cual, generaremos una división, ¿no? Y entonces, claro, hay una perspectiva incorrecta, que en general está muy extendida en la industria y en muchas instituciones, sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que dicen, al final, ¿qué es el sistema de ciencia? Pues tenemos ahí una amalgama, una mafia de administraciones, entidades públicas, parapúblicas, que al final no tienen orientación a resultados y que hablan un idioma distinto de la empresa, ¿vale? Están ahí los investigadores que son tal, y hay algunas empresas que dan un paso más y te pones un sitio que al final te dan subvenciones, ¿vale? Entonces, ¿tú qué vas ahí? A ver si pillas algo, ¿vale? Y hay una tercera dimensión de cómo se entiende todo este asunto y bueno, y todo esto el gobierno sabrá, como es dinero público, pues ellos harán, ¿no? Y esto está muy interiorizado en muchos gestores privados, en muchas pymes, en muchos tal, y yo diría en el sistema de ciencia y tecnología también, y en algunas instituciones públicas también. Y claro, este es el camino del desastre. Mientras tengamos este mapa mental sobre el sistema de ciencia y tecnología, no mejorará nunca, ¿vale? Seguirá así. Entonces, y sin embargo, si le damos la vuelta, que esto es, por ejemplo, el consejo de la presentación del informe del 2007 de COTEC, que es una fundación que impulsa en España la ciencia y la tecnología, pues el presidente decía, oye, al final hay tres condiciones para que esto funcione. Uno, hay que conocer. Las empresas tienen que acercarse y tocar y ver, porque hay de todo, como en botica. Hay gente buena, gente mala. A la mala hay que darle caña y a la buena hay que darle más dinero. Si no conoces, si no es que los centros tecnológicos, la universidad como todo, como en botica. Hay catedráticos que se dedican a perder el tiempo y catedráticos que están muy centrados en problemas muy reales de nuestra industria. Entonces, claro, si todo lo metemos en el mismo saco, le ponemos un lazo y decimos que la universidad no hay nada que hacer, hay que conocer. Hay que conocer las capacidades de los distintos agentes, y hay que conseguir, hay que acercarse a ellos y decir, oye, mira, esto no, esto por aquí, esto no me ayuda, por este sitio sí me ayuda. Hay que exigir al sistema, o sea, ese sentimiento de decir, esto es cosa de los políticos, o esto es un sistema, no, hay que acercarse, arremangarse, y decir, oye, aquí vengo y voy a estar aquí sentado este año y el año que viene y el siguiente, te voy a pedir resultados, ¿vale? O sea, no. Y me voy a meter en la gobernanza. Esto de la gobernanza público-privada, que nos llaman para que vayamos a los tal, voy a venir, te voy a exigir. ¿Vale? No voy a decir, bueno, quiero que diga el político de turno. De esto entiendo ya. Y, al final, también no centrarse solo en la innovación tecnológica, sino en otras formas de innovación. Innovación comercial, innovación organizativa. Realmente, no todo es ciencia y tecnología, como hemos visto antes. O sea, no vale solo con apostar por la ciencia y la tecnología. Hay que innovar en la organización y hay que innovar en las formas de mercado. Entonces, claro, esta es la puerta de salida que nos hace renacer, porque en el fondo, o sea, vamos a atravesar un periodo, y con esto acabo, siempre tenemos un equilibrio, en cada momento de la historia tenemos un equilibrio entre cuatro fuerzas, ¿no? Fijaos, la institución es algo que hacemos porque queremos que no cambie. ¿Cuándo hacemos una institución? Cuando queremos que algo, cuando institucionalizamos algo, lo dejamos fijo. Y en periodos en que las cosas van bien, creamos instituciones. ¿Qué bien funciona esto? Vamos a institucionalizar esto. Claro, esas instituciones de vez en cuando necesitan renovación, ¿vale? Las instituciones, cuando las fijamos, pensamos que no van a cambiar los tiempos, pero las cosas cambian. Y por eso hace falta constantemente renovarlas. Y eso es una segunda fuerza que opera. Hay una fuerza que es mantengamos las cosas como están. Hay otra fuerza que es entremos dentro de las instituciones y renovémoslas. Hay una tercera fuerza que es no me vale lo que existe, tengo que crear cosas nuevas. Y no me compensa cambiar lo que existe, voy a crear algo nuevo. Y esa es la fuerza del renacimiento. Y hay una cuarta fuerza que es para crear cosas nuevas, antes tengo que cargarme las anteriores, porque no me dejan.
O sea, hasta que no me cargue lo anterior, yo no soy capaz de lanzarme el mundo. Y estas cuatro fuerzas operan, y son las que están operando ahora, y cuando las cosas nos van mal, que es lo que va a pasar en España y en Europa durante los próximos meses y años, bajamos esta escalera. O sea que, en la medida que las cosas nos van bien, pues creamos instituciones. En la medida que las cosas van mal, desconfiamos de las instituciones, nos metemos a renovarlas, pero hay muchas veces que no compensa, es que no hay forma de cambiar eso. Está tan podrido, y creamos cosas nuevas. Entonces, esta es la encuesta que salió hace una semana pasada. La semana pasada, una encuesta que se hace sobre la confianza de los ciudadanos con las instituciones. Pues es que el barómetro de la confianza institucional son datos de nivel del Estado. Pues al final, entre los que aprueban los más prestigiados en este momento, fijaos, desde el punto de vista de la sociedad, aparecen los científicos, los médicos, las pequeñas y medianas empresas, los profesores de enseñanza pública, la obra social de la Iglesia Cáritas. Estas son las 5 instituciones en las cuales la sociedad confía más en este momento. Fijaos, sanidad, educación, ciencia y tecnología, pymes, la economía real. Esto es lo que la sociedad dice, que esto funciona. ¿Y qué es lo que más desconfían las personas? El Parlamento, el Gobierno del Estado, los bancos, los partidos políticos, etc. Entonces, a mí lo que me desespera es que muchas veces la solución de este problema que tenemos ahora, la solución para darle la vuelta, para realmente apostar por estas cosas, apostar por la ciencia y la tecnología, recorrer este camino, crear industria, vamos a las reuniones, vamos a los sitios y decimos, bueno, pues que nos arreglen los políticos. Cuando está claro que no son capaces. Cuando está claro que están metidos en una trampa, porque nosotros, el conjunto de la sociedad, les hemos metido en esa trampa, hemos creado una institución que ahora no sabe encontrar la salida. Entonces, ¿cuál es la única forma de encontrar la salida? Pues la única forma de encontrar la salida es que las personas, de manera individual, la inmensa mayoría de las personas que constituimos la sociedad, nos arremanguemos y nos pongamos a esto. Y apliquemos principios que han funcionado siempre. Esto es el discurso que les di el año pasado. Este es el discurso que se da todos los años en Harvard, al inicio del curso, ¿no? Reúnen a los alumnos, dan las becas y tal y cual, e invitan a un ponente de categoría internacional, a un presidente, a una persona tal. Esta es una persona, es una persona que tiene un programa todas las semanas en la CNN de máxima audiencia en el que explica a los americanos la economía global, ¿no? Algo que nosotros no tenemos aquí en España, en Estados Unidos. Y entonces claro, se sentó con los alumnos y dijo, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que creo que tenéis que hacer? Pues agarraros a lo de siempre. Dice, al final, hay cosas que siempre han funcionado y en estos momentos en los que tenemos que transformar profundamente nuestra sociedad, tenemos que apostar por nuestra industria y por nuestro conocimiento, para el mensaje que les dio. ¿Cómo se hace esto? Pues lo de toda la vida. Inteligencia, esfuerzo, trabajo, coraje, generosidad. Lo que hicieron nuestros padres y nos hicieron nuestros abuelos. ¿Cómo se hace esto? Arremangándose y metiéndose a cambiar las cosas. Entonces, claro, al final estamos en un cambio, y con esto acabo, con esto ya despido, estamos en un cambio de ciclo de mucha duración, ¿vale? O sea, esto no lo cambiamos ni en unos meses ni en unos años. Y esto no lo van a cambiar las instituciones, porque estamos en un cambio de ciclo tan profundo que las instituciones no se van a adaptar a la cambio. Esto lo cambiamos los ciudadanos, cada uno de nosotros, que decidimos que lo vamos a cambiar, que nos vamos a poner a ello. Normalmente moriremos sin haberlo cambiado, ¿vale? Es algo que es una pelea que iniciamos ahora y dejaremos en herencia a nuestros hijos. Es una pelea en la cual nos tendremos que desgastar, ¿vale? Esto no se hace. Si no nos duele es que no está funcionando. O sea, si no notamos la tensión del cambio, es que no lo estamos haciendo bien. Si no tenemos un cierto nivel de desafío a las instituciones, si no tenemos un poco de tensión de decir, oye, que esto de que bajéis la inversión en I+D es intolerable. Y os lo digo por activa, por pasiva y por circunfleja. Os lo digo en privado y os lo digo en público. Y ya está bien. Y esto no voy a ceder. Y cada vez que esté en un foro lo voy a decir. Y cada vez que me encuentre, cuando esté con los alumnos se lo voy a contar. Y cuando esté con sus padres se lo voy a contar. Y hasta que no consiga que demos la vuelta a este asunto no voy a parar. Y como yo, que pensamos igual y que no vamos a parar. O sea, tú mismo. Porque nosotros no vamos a parar. Entonces, el cómo abordar este tal, es duro, es exigente desde el punto de vista personal. Yo acabo con unos consejos. El primer consejo es pensar en el renacimiento, en ese periodo de muchos años, ¿vale? Esto no es un tema de un año ni de dos, es un periodo de décadas, de varias décadas.
de muchas décadas. Este es Ulises, el viajero, el que se mete en un viaje que realmente no sabe dónde le va a llevar, porque hay muchas incertidumbres en este viaje, pero bueno, pues si abordamos esta transformación como un viaje, tendremos más garantías de éxito de si buscamos estabilidad, si buscamos un punto de destino. El punto de destino está muy lejos, hay que poner el foco en el viaje. Indiana Jones es una persona que varias veces en las películas le preguntan, bueno, ¿qué plan tienes? ¿O tendrás un plan? Y dice, no, improviso sobre la marcha. Entonces, cuando estamos ante periodos de transformación tan profundos como esto, es muy difícil hacer planes a largo plazo. Es muy difícil tener. Es mejor tener una estrategia que llama Mintzberg, que es un teórico de la estrategia. Claro, improvisar sobre la marcha queda mal. No, yo improviso sobre la marcha. Entonces, Mintzberg lo pasó a limpio diciendo, no, yo tengo una estrategia emergente. Cuando nos pregunten, ¿qué vais a hacer? Yo tengo una estrategia emergente. Que es yo reacciono a lo que en cada momento son los acontecimientos. Que yo no tengo un plan, sé más o menos hacia dónde quiero ir, pero me adapto mi estrategia a los acontecimientos. Está el tema de, en entornos tan complejos como estos, ya sabéis que estamos preparados, nos han educado a todos, y todavía a nuestros hijos que se educan así, para sistemas lineales, sistemas sencillos, sistemas que tú empujas aquí y se mueve aquí. No estamos preparados para sistemas que yo empujo aquí y de repente salta aquel cenicero. ¿Qué es lo que luego ocurre en sistemas complejos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo somos capaces de entender lo que pasa en sistemas complejos? ¿Qué sistema complejo es muy conocido? El sistema del clima, pero no es cuestión del País Vasco. Esto es la meteorología. Y aquí en Navarra no se puede. Navarra es la Agencia de Meteorología de Navarra o tal, ¿no? Pues al final los meteorólogos para predecir el tiempo utilizan dos cosas. Uno es tener muchos puntos de detección que le permite saber cómo están las cosas en cada momento, y luego información histórica. Pues yo recomiendo a todo el mundo multiplicar los puntos de detección. Las redes sociales, esta nueva herramienta que hay ahora, es una herramienta que te permite detectar cómo está la sociedad en muchos puntos, y es una herramienta muy útil para entender lo que está ocurriendo. Invertir en ello no es una inversión perdida, pasa que todavía no funciona muy bien. Hay un escritor, hay un gurú que se llama Charles Handy, que alguna vez ha venido por aquí en España. Él anticipó estos cambios hace 30 años y escribió unos libros que son una delicia, porque sobre todo son consejos personales y cómo se puede afrontar una época de transformación como la que viene. Tiene muchísimo sentido común. Sorprende mucho que se anticipó cuando todavía nosotros hace 20 años imaginaros estas cosas, ¿no? Pues él lo vio con mucha nitidez. Viene esto. Esto es lo que nos va a pasar en los países desarrollados. Y da una serie de consejos que en el tiempo, yo recomiendo la lectura de varios libros, La Edad de la Sin Razón, tiene varios libros, Charles Handy. Y luego el último consejo es aprender también en este periodo a convivir con las paradojas. Nosotros estamos muy preparados, los europeos. Las cosas son blancas o negras, ¿no? O blanco o negro. Y algunos de nosotros, pues digo, no, yo admito los grises, ¿vale? O sea, entre el blanco y el negro, esto sonará, ¿no? Oye, no es ni blanco ni negro, es gris. Una cosa para lo cual no estamos preparados, y ahí nos sacan ventaja los orientales, es para las paradojas, que una cosa puede ser blanca y negra al mismo tiempo. En estos momentos de transformación como los que vamos a vivir, nos vamos a enfrentar con las situaciones. Hay cosas que son blancas y negras al mismo tiempo. El aprender a convivir con ello, este es el último consejo, con los tres consejos que os decía, las cosas son blancas o negras. No sé si veis, este efecto óptico, no sé si se ve. No es evidente, ¿verdad? Que es blanco o negro. También esas líneas son curvas o rectas. Parecen curvas. Parecen curvas, pero si realmente efectivamente son rectas. Y esta es la última, a lo mejor. Esto es puro todo. Es mi último consejo. Hay que juntar las cabezas. Este es el último consejo. Muchísimas gracias. Me he comido todo el tiempo, soy un entrevista. Y ahora ya, perdonad, no sé si he contestado a las que habías preguntado un poco. Hay que renacer, pero para mí es evidente. Hay que cambiar el documental. Lo que pasa que no hay una guía de viaje para renacer. Y el sistema de ciencia y tecnología que me preguntabas, pues efectivamente es muy eficaz todavía. Pero claro, la solución no es, bueno, como es ineficaz, pues vamos a dejarlo aparte. Porque es que pues tenemos que remandar y hacer que sea eficaz. O sea que es que yo no veo ninguna otra salida, ni veo ningún país que esté encontrando la salida de manera distinta de esta. Claro, la apuesta por el turismo, no voy a dedicarme,
que mis hijos sean hoteleros. Y voy a ser un sitio, un destino turístico para... Pues yo creo que tenemos que aspirar a más. Yo creo que comunidades como la Navarra, que es una comunidad que ha ganado su prosperidad en gran medida debido a su industria, debido a tal, que... Hombre, tenéis una geografía que os da para el turismo, ¿no? Pero yo pienso que es una apuesta mucho más correcta apostar por la industria y por el turismo. Es una apuesta que no podemos dejar pasar. Y ahora ya me pregunto...